Muy bien, mis guapores, bienvenido a tu canal de criptomonedas, criptonoticias, de todo un poquito. Y hoy estamos en el segmento de resolviendo vergueros. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente viendo que los MDX desaparecieron, se los robaron. ¿Qué pasó con los MDX? ¿Quién los tiene? Tu cartera se perdió, tú tienes tu cartera, pero cuando entras a MDX pues no está, no sabe qué hacer. No te preocupes, guapores, vamos a resolver ese verguero el día de hoy. Y lo primero que debemos saber es que hubo una actualización en Trust Wallet y en algunas otras billeteras. Por alguna razón la gente de MDX pues parece que se cansaron de desarrollar y no se han adaptado a esa actualización. Y entonces algunas billeteras no están funcionando. Entonces cuando entras a MDX pareciera que no hay absolutamente nada de tus tokens y desaparecieron. Pues te voy a tener la solución de inmediato, guapos, y arrancamos. Bien, lo primero que vamos a utilizar es tu teléfono. Aquí lo tenemos, Android o cualquiera que tú tengas. Vas a seguir estos pasos al pie de la letra para que puedas ver dónde están tus MDX. Ahora, si recuperas tu MDX, aquí abajo te voy a dejar mi cartera de donación para que hagas tu aporte de tu cafecito y cervecita, porque te estoy resolviendo tu verguero. Voy a utilizar Trust Wallet para mostrarte que uso la misma dirección y va a pasar lo siguiente. Así que vamos a entrar a Trust Wallet. Entro aquí a Trust Wallet, abro mi billetera, pongo mi dirección. Te voy a mostrar que tengo la misma dirección. Vamos a entrar aquí por lo menos a Binance Smart Chain. Voy a poner recibir. Y aquí ves que dice 15C3 es la cartera que voy a utilizar, que estoy utilizando. En esa cartera yo tengo tokens en MDX bloqueados por un año. Ya sabemos que esa es la dirección. Me voy al navegador. En el navegador voy a entrar, aquí yo lo tengo guardado en el Boardroom, mdx.com, y voy a entrar allí. Voy a esperar que cargue. Una vez que carga me da esto de querido usuario, pues este es un anuncio. Le damos que confirmar. Una vez que le damos confirmar, podemos ver que ya me carga. Y aquí es donde empieza el pánico, guapuri. Aquí donde se me aguan los toxis porque no aparece nada, aparece en cero y estoy un poco asustado. Le doy a entrar para ver qué ocurre y fíjate, en cero, todo en cero. Es más, trato de desbloquear, le doy un lock wallet y no puedo. Toco y nada sirve. Entra el pánico. Pues tranquilo, guapuri, tómate un café y aquí abajo dame una donación de un café o una cerveza porque te voy a resolver eso en un momentitito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vas a utilizar la cartera de MetaMask. Hay otras carteras que están recomendando, pero yo te digo a ti, utiliza MetaMask, que es la más segura, así que evítate un problema. Te vas a la página oficial de MetaMask y ahí descargas la aplicación. Una vez que descargas la aplicación, vas a poner tus 12 palabras, vas a recuperar tu cartera y en ese momento vamos a hacer lo siguiente. Abro MetaMask, ya estoy asumiendo que ya has puesto todo el proceso. Si no sabes, fíjate, aquí te voy a dejar un video cómo configurar tu MetaMask para que lo hagas en el teléfono. Ya tienes tu MetaMask configurado y por default MetaMask entra en la red de Ethereum. Entonces lo que vamos a hacer en la red de Ethereum para configurarla, porque tienes que configurar con Binance Smart Chain, vas a apretar aquí arriba a la izquierda, te vas a ir al menú y en el menú vas a tocar configuración. Te vas a ir hasta el final, le das hasta abajo y en donde dice redes, aquí en redes, vas a tocar allí y te va a aparecer este menú donde vas a seleccionar agregar red. Vas a agregar aquí en agregar red y en agregar red vas a tocar aquí donde dice BNB Chain y vas a tocar el botón que dice add. En add, fíjate que me va a aparecer esto, que si quiero agregar la red le digo que aprobar. Una vez que le doy a aprobar, le toco donde dice switch to network. Allí toco en Switch to Network y ya estoy dentro de BNB. Fíjate que la cartera termina en 15C3, es la misma. Guapores, hago un paréntesis aquí para decirte que estoy regalando $25 en Bitcoin. Sí, señor, aquí te voy a dejar un video donde tienes todos los detalles. Esto no es un concurso ni nada, todos pueden ganar, salvo algunos países como Argentina y otros que aparecen en la lista de ese video. Vete a ese video, sigue esos pasos básicos. Y en menos de 10 minutos ya vas a tener tus $25 en Bitcoin en tu cartera. Así que aprovechalo, que es por tiempo limitado. Ahora vamos a entrar a mdx.com. Arriba a la izquierda en el menú vamos a tocar donde dice explorador y en explorador vamos a abrir aquí donde dice search or type URL. Aquí vamos a entrar a la página oficial de mdx.com. Ahí entramos, va cargando. Una vez que carga me va a aparecer básicamente lo mismo para que me conecte. Si no está conectada, pues te conectas acá arriba y parece que ya estoy conectado. Ahora me voy a ir al Boardroom, aquí en el Boardroom, y fíjate, ¡voilà! Ya tengo allí 20.94 MDX y si entro ya tengo todo. Fíjate que me cargó, tengo 20 ganados y en total tengo 15.000 en staking. Así que hemos resuelto tu verguero así de sencillo. Utiliza MetaMask, no inventes en descargar cualquier otra aplicación. Así que ya lo tienes, guapurri. Espero haberte resuelto este verguero. Espérate, además, si no sabes la estrategia que estamos usando para recuperar los tokens y tratar de salvar algo, mírate este video que hice aquí de una estrategia para recuperar todo o una parte de lo que hemos perdido en los MDX. Así que, guapurri, espero que te haya gustado este tutorial y escríbeme aquí abajo si resolviste tu verguero y recuerda, tu donación